Saludos, hoy con un nuevo episodio de Sombreros de Vida. Gracias a Dios, porque aquí vamos a hablar de la familia, la alegría, la felicidad, las situaciones, en fin, de la vida, porque de eso se trata, de vivir. Antes que nada, vamos a darles gracias a nuestro patrocinador oficial, Odontodón. Odontología brindada con ética profesional, alta tecnología y atenciones humanas. Hoy con un tema que sé que nos va a gustar a todos y que en algún momento de nuestra vida o lo hemos pasado o lo vamos a vivir. Duelo o luto, ¿hasta cuándo? Y para esto me honro en compartir con Mari Tejeda, una amiga de antaños, de cuando los muchachos eran muchachos y practicaban fútbol. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, muy bien. Para mí es un honor y una gran satisfacción estar aquí contigo compartiendo. Y el Señor es grande y maravilloso que nos unió después de hace tantos años que nos volvimos a reencontrar. Para mí es una bendición. Sí, las cosas del Señor tienen su tiempo y tuvieron su tiempo con nosotras dos. Así que muy agradecida de Papá Dios. Mari, al igual que yo, es católica y esto es importante que lo sepamos porque vamos a hablar del duelo y el luto que produce la pérdida de un ser humano querido. Y para nosotros los católicos va a tener una connotación diferente, Mari, porque sabemos que vamos a reencontrarnos. Sí, es cierto. Muchas veces las personas dicen que porque estamos en el camino, estamos preparados para esa gran pérdida. Y la verdad es que uno nunca está preparado. Y por más que uno habla y uno predica, pero cuando el momento llega en sí, siempre va a ser una sorpresa, por más que uno esté preparado. No, para eso no se está preparado. No. En el caso tuyo, Mari, ¿a quién tú perdiste recientemente así que marcó ese duelo y ese luto? Yo perdí hace 3 años y un mes exactos a mi madre después de una enfermedad muy delicada, y la verdad que me marcó, porque mami, todavía no me acostumbro a hablar de ella en un pasado. O sea, mami era una mujer con mucho temple, mucho carácter, con muchos deseos de vivir, y la perdí hace 3 años y un mes, y fue bien difícil, o sea, bien difícil. Yo guardé un luto que fue muchas veces hasta criticado por la sociedad en el medio en que yo me desenvuelvo. Y yo quiero aclarar una cosa aquí, Mari. Una cosa es el duelo, que es esa pérdida, ese sentimiento emocional, porque se nos ha ido algo que sabemos que para nosotros era muy valioso y ya no lo vamos a tener físicamente. Pero cuando tú y yo hablamos del luto, hablamos de esa tradición, vamos a decirlo así, pero que no es solamente tradición, porque tú y yo lo vamos a explicar, porque de vestirnos con ropas oscuras, negra, crema, con colores que no son vivos, que no son llamativos. A eso tú me dices que guardaste un luto con la pérdida de tu mamá. Yo guardé un luto porque no tenía deseos de vestirme de color, porque yo sentía que mi vida se había apagado, que yo no tenía pasado, que mi cordón umbilical estaba roto ya. Y fíjate, María, ahí te voy a dar una ayudita. Yo perdí mi papá, en el orden te lo voy a decir, mi madre y luego mi hermano, apenas después de la pandemia. Mi hermano era menor que yo. Y yo viví esa parte del duelo y del luto. Y fue un luto, te voy a dar esa ayudita ahí, diferente. En los 3 casos fue diferente. Con mi padre murió por un infarto masivo, pero tuve la oportunidad de compartir con él con un día y pico en cuidados intensivos a sabiendas que él iba a fallecer. Solamente un milagro me lo iba a devolver. Y yo pasé en luto, como tú dices, con ropa oscura, que yo abría mi closet y yo no miraba a otra ropa. Sí. Nadie me lo impuso. Yo no miraba otra ropa. Y terminé ese luto cuando un día abrí el closet y vi una ropa, una blusa, me acuerdo, como con florecita, y me lo puse. Pasé 1 año y pico. Eso me pasó igual. Mi mamá era amante del rojo, porque ella decía que el rojo era vida.
Y de hecho, ella siempre usaba pintar labios rojos. Yo nunca me pinté los labios de rojo. Después de ella, yo empecé a pintarme los labios de rojo. Y pasó igual, mira, el Señor es tan grande y tan misericordioso que antes de mami, yo de repente iba a las tiendas y yo comencé a comprarme ropa oscura sin saber que el Señor me estaba preparando. Y me pasó igual que a ti. Yo abría el closet y yo sacaba la misma ropa. La ropa oscura, la negra, la marrón oscura, la azul marina, toda. Y tuve intenciones de ponerme ropa roja. Y después decía, no, volví y cogí a la negra. Porque era mi corazón, era mi sentimiento, eran mis emociones. Porque es verdad, la ropa es nada. Esto es material. Pero si tu corazón está triste, está compungido, eso tú lo reflejas. Entonces, sí. Hay que entenderlo, o sea, tú lo pasaste y tú sabes cómo y es. hay que respetarlo. Y sin embargo, mi mamá duró 8 años en cama, que como tú decías, yo debía haberme preparado a que ella iba a fallecer en cualquier momento, porque durante ese periodo mami hizo muchas gravedades, muchos momentos que yo dije, ya, hoy es la hora, hoy mami va a fallecer. Y no, fue en el tiempo del Señor. Cuando Él quiso fue que ella falleció. ¿Y qué pasó con mi mamá? Yo nunca me preparé para la muerte de mami. O sea, llegó el momento y yo pensé que estaba súper preparada. Y no, yo hice ese duelo y hice ese luto, ese dolor, esa separación, esa rutina que yo tenía de vida con mi madre. Claro que me afectó. Pero sin embargo, yo siempre he dicho que el luto que yo guardé con mami fue más corto, mucho más corto, y no porque yo me lo impuse. Fueron quizás 4 o 5 meses que de repente yo abrí el closet y ya me quise poner una ropa de color. Y yo siempre lo he unido a que con papi se me fue y yo dejé muchos temas pendientes por aclarar con papi. Uh-huh. Mami, lo que yo no hablé con mami en 8 años de cama, fue porque yo no quise. Sí. Pero tiempo tuvimos ella y yo para aclarar y planificar inclusive al futuro, a sabiendas que ella iba a morir, porque mi mamá siempre estuvo clara. Ella siempre estuvo clara que tenía una enfermedad terminal y que ella sabía que ella estaba esperando el tiempo del Señor. Ella para mí fue un gran ejemplo de fe, un gran ejemplo de fe. Pero ¿qué pasó? Vino la muerte de mi hermano. Jamás estaba esperando que mi hermano iba a morir. Mi hermano murió de un infarto fulminante, donde apenas, y le agradezco infinitamente a Dios que tuve la oportunidad que Él me llamó por teléfono. Mana, me siento mal. Mana, tengo un dolor en el pecho. En tiempo de pandemia que yo teníamos como 3 o 4 meses sin vernos por el miedo, por el temor. Y pude decirle, te quiero, y él me pudo decir, yo te quiero. Pasaron apenas 10 o 15 minutos cuando mi hermano murió. Pero ahí pasó algo. Cuando yo empecé a guardar el luto de mi hermano, como al mes y pico, los 2 meses, yo me puse ropa de color. Pero la muerte de mi hermano a mí me enseñó algo. Y es que estamos de paz, que no importa la edad, que no importa lo que pasa. Yo estoy hoy aquí, pero mañana no sé. Y la muerte de mi hermano me impulsó a mí a hacer lo que yo siempre había querido y no me había atrevido o no había sacado el tiempo para mí. Porque fue como ver una persona más joven que yo que dejó de estar en este plano terrenal. Fíjate que tú mencionaste ahorita lo que es la palabra enseñanza. Uno mira, bueno, en el caso tuyo que fueron 3, en el caso mío que fue mami, y yo miro para atrás y le digo, Señor, ¿cuál ha sido la enseñanza? En el caso de tu hermano que te enseñó, sí, me eso. Enseñó. En el caso de mami, es que mami se fue consciente, porque sabíamos, ella estaba clara de que ella tenía de 3 a 6 meses. O sea, ella estaba clara. Y yo le doy tantas gracias a Dios, porque en ese tiempo el Señor usó a mami para darnos a nosotros la enseñanza de que la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla el día a día, en el camino en el Señor. De que en la vida nada es nada. Nada es nada. Que estás bien hoy, pero tú no sabes qué va a pasar más luego. Sí. Entonces, yo recuerdo que mami fue terminal también.
Y yo recuerdo que cuando ella estaba postrada, los médicos entraban a la habitación y decían, ¿qué es lo que hay en esta habitación que se siente diferente? Y yo le decía a los médicos, aquí se ha hecho mucha oración. Y mami siempre decía que ella era una persona tan especial que el Señor le había mandado una enfermedad terminal que no le daba a todo el mundo. Sí. Y eso ayudó mucho a que el luto, a que ese dolor, yo lo entendiera un poquito mejor. Y como tú bien dijiste ahorita, todos los lutos son diferentes. Son diferentes. Todos completamente diferentes. Los lutos y los duelos son diferentes, completamente diferentes. Y eso que te dicen, yo sé por lo que tú estás pasando. Los sentimientos son diferentes. Y fíjate tú que tú tuviste 3 pérdidas y las 3, tú llevaste tu luto y tu duelo de manera diferente. Muy diferente. Porque tiene que ver la relación que tú tenías con esa persona. Tiene que ver y no somos psicóloga ni tú ni yo. Mari es arquitecta, yo soy odontóloga y siempre me gusta aclarar eso. Nosotros estamos hablando de nuestras experiencias, de lo que la vida nos ha enseñado. Eso es lo que nosotros estamos hablando. Pero desde mi punto de vista, tiene que ver mucho la relación que tú llevabas con esa persona. Sí, 100%. Tu rutina con esa persona. Porque mira, a mí me sucedió algo que para mí fue muy impactante. Mi mamá tenía que beber un medicamento a las 2 de la madrugada. Y a pesar de que con ella amanecía una enfermera, yo ya había hecho un reloj automático que me despertaba a las 2:15, a las 2 menos 10, para verificar, se tomó el medicamento. Y yo en automático me despertaba, tomaba el pasillo, entraba a la habitación de mi madre porque ella vivía con nosotros, ella vivía en mi casa. Y yo le preguntaba siempre a la enfermera, ¿se tomó el medicamento? Si eran las 2 menos 5, 2 menos 10, yo, mami, ok, mejor que se lo beba ahora, pues yo le decía, porque ya así yo como que cerraba ese capítulo. Y meses de mami muerta después, muchas veces yo me desperté y a mitad del pasillo me devolvía y decía, cóntrale, pero mami está muerta, ¿a dónde voy yo a darle el medicamento a mami? Porque tenía una rutina. Creaste ese hábito. Sí, tenía esa rutina. Y esas son cosas que sin tú quererlo, en ese momento te desploman. Te desploman. Como te decía, te mencioné fuera de cámara, uno se acostumbra. Sí, esa es la palabra. Tú te acostumbras a esa ausencia. Vamos a decir que sí la aceptas, te acostumbras porque tienes que hacerlo, porque es ley de vida. Porque es ley de vida. De que muchas veces, no sé si a ti también te asalta, muchas veces que tú dices, me hace falta más para comentarle tal o cual tema. Claro que sí. Y segura que lloras porque tú dices, ¿y ahora? Entonces, uno lo acepta. Y uno dice, Señor, gracias en tu inmensa misericordia. Pero es difícil. Es muy difícil. Y a mí me pasó algo muy curioso entre papi y mami. Mi papá fue un hombre completamente feliz. O sea, mi papá nada le quitaba su paz. Su paz valía oro. Y él siempre iba a buscar la vuelta para estar tranquilo. La inquieta era tu mamá. Exacto. Pero mi mamá era una persona que decía incluso, no, yo voy a descansar de llamarle la atención a ustedes, de preocuparme por ustedes, mis hijos, cuando yo me muera, ella decía. Siempre ella estaba buscando más, dando más, afanando por algo. Entonces, cuando mi papá murió, a pesar de que yo sí pude tener, y de hecho me quedaron cosas pendientes por conversar con él, yo como que veía que fue un hombre que vivió plenamente. Sin embargo, cuando mi mamá murió y yo pude conversar con mami todo, absolutamente todo, te digo que fueron 8 años sin saber si mañana va a amanecer, que no pude haber conversado. O sea, yo estaba clara que Dios me estaba dando una oportunidad y se lo explicaba a mis sobrinos, a mis hijos, a mis hermanos. Todo lo que tenemos que hablar hay que hablarlo ahora, porque no sabemos mañana. Pero mami, yo pensé que se preocupaba tanto por todo el mundo, que muchas veces, desde mi punto de vista, se olvidó de ella.
se olvidaba de ella. Y yo le decía eso a ella siempre. Mami, tú te olvidas muchas veces de ti por estarte preocupando de todo el mundo. Entonces, en mi foro interno, yo pensaba, contrale, todo este tiempo que mami tiene en cama, si no lo hubiese estado en cama, yo la hubiese como, hasta eso yo pensaba egoístamente, obligado a que ella hiciera otra cosa que fuera por ella. Entonces a mí como que me quedó siempre esa pena, ese dolor de que sus últimos años fueron como en cama. Y sin embargo yo te digo, mami nunca se quejó, mami nunca reclamó, mami nunca, por lo menos en voz alta, ni nunca me lo expresó, de que le decía a Dios, ¿por qué a mí? No, ella no hizo eso. ¿Sabes que mami tampoco se quejó? Nunca, nunca se quejó. Yo sí llegué a cuestionar también. al Señor. Yo Un momento también. en que mami estaba ya. Yo decía, Señor, ¿por qué ella? ¿Por qué ella? Eso sí, que me volvía a hincar otra vez y pedirle, Señor, perdóname, Señor, en tu inmensa misericordia. Porque volvemos, somos humanos. Y yo le pregunté, Señor, ¿pero por qué ella? Una mujer que es tu servidora, que es súper católica, que es súper creyente, que es súper todo, que te ha servido con tanto amor. ¿Por qué? Mami muchas veces me llegó a decir que en medio de su dolor, ella sabía que se estaba purificando. Amén. Entonces yo, bien por eso. Pero yo sí quiero decir algo, y es que la enfermedad de mami, ese periodo prolongado, a mí me enseñó algo y que me quedó muy claro, que yo no lo tenía tan claro antes de ahí. O sea, yo tal vez lo decía y lo repetía porque era católica, pero yo no lo tenía eso claro. Y es que el tiempo del Señor es el tiempo del Señor y es perfecto. Porque mira, no fueron ni una ni dos las veces que yo preparé el funeral de mi madre. Y ese no era el tiempo. No fueron ni una ni dos las veces que yo tuve que devolverme de una reunión o de un sitio porque me llamaban, mire, ya ella se va a morir. Ya venga porque ya. Y ahí yo regresaba. Y es verdad que costaron 8 años, pero a partir de ahí yo aprendí y entendí, como tú quieras, Señor, cuando tú quieras, Señor, y es perfecto porque fue tu voluntad. Otra cosa que yo aprendí con la enfermedad de mami es el valor de la vida, el valor de una sonrisa. Yo creo que tu hermana y mi mamá eran medio familia, porque tú estás hablando de tu madre y estás describiendo la mía. Sí, yo aprendí eso. Cuando yo veía a esa mujer en medio de ese dolor, Mari, sonreír, que llegaban mis hijos, que llegaban sus otros nietos a esa habitación y ella les abrazaba. Y yo ver esa felicidad de esos niños, es que era como que se me borraba todo lo que ese día pudo haber pasado por esta cabeza, se me borraba. Yo aprendí eso con la enfermedad de mi mamá. Yo aprendí, lo hablaba con mi hermana, mami planificó su funeral y todo, o sea, todo ella lo dejó organizado y planificado. Y mami murió fue antes de la pandemia y tuvo el funeral que ella quiso. En su todo, el color era verde de su caja, todo, estuvo perfecto todo. Y yo le decía a mi hermana, el Señor es tan grande y tan misericordioso. Y lo alabo enormemente. Que el Señor permitió que fuera antes de la pandemia para complacer a su hija amada. Porque si hubiese sido en pandemia, hubiese sido bien complicado. Bueno, el entierro de mi hermano fue en pandemia. Y fue difícil. Muy difícil. Y es un entierro que, bueno, eso de la pandemia, esa es otra cosa. Imagínate tú, en aquel momento la funeraria nos dijo 20 personas como máximo. No habían abrazos. No había. Uno queda vacío. Es una despedida muy extraña. Sí. Te faltan tus amigos, te faltan tus primos, porque 20 personas lo hacíamos de sobra, la familia de mis 2 hermanos y mi familia. Te falta un te quiero, te falta ese brazo solidario de esa persona que siempre estuvo contigo. Mi hermano y su familia son cristianos evangélicos.
O sea, aquella honra fúnebre compartida por internet, hubiese sido igual si hubiesen sido misas, pero ¿dónde? O sea, quedó todo eso. Fue como algo inconcluso. Sí, sí. Me faltó eso. Me faltó, y eso sí me tomó tiempo y fue parte de mi duelo. O sea, muy difícil. Encontrarme después en el tiempo con los amigos y ese abrazo, con los primos y ese abrazo. O sea, la pandemia nos marcó mucho emocionalmente. Y también es bueno decirlo que si quizás tú o yo no necesitamos en ese momento ayuda profesional, todo el que la necesite, que la busque. Que la busque. Yo necesité ayuda. Que la busque. Sí, y estoy tranquila, estoy en paz. Recuerdo que la persona que estuvo dando mi apoyo, una psicóloga católica, me decía, póstrate en la oración. La oración es la que te va a dar la fuerza, sí, para seguir hacia adelante. Y saque ese momento para tener esa conversación de tú a tú con el Señor. Eso es lo único que me ha llenado a mí, y el saber que ellos están en un lugar mejor, los tres. Hay una cosa que tú me estás tocando y cada quien tiene su forma de ver la vida. Cuando mi papá murió, como a los 10 o 15 días, a mí se me ocurrió ir con la familia al cementerio. Yo no sé si a ti te pasó, mami, pero a mí cuando yo he llegado allí, ante esa tumba, es que yo no pude ni siquiera orar. Bueno, tal vez esa fue mi oración en ese momento. Yo decía, pero ¿qué yo hago aquí? ¿Qué es lo que hay ahí? Fue un cuestionarme de que yo no tenía nada que buscar ahí. Yo no tenía nada que honrar ahí. Yo le decía, mi papá está aquí. Lo que yo viví con él está aquí y nadie me lo va a quitar. Y él camina, esa llamada, mi papá vivía en San Juan de la Maguana cuando murió y yo tenía por costumbre llamarlo como a las 2 de la tarde. Y como mi papá era una persona tan pacífica, yo buscaba una forma como de molestarle, pero desde quizá los 15, 16 años, y yo cada vez que hablaba con él por teléfono, mi pregunta era, papi, ¿cómo está usted? ¿Ya usted sabe a quién vamos a molestar hoy? Entonces mi papá me decía siempre, ¿cómo que vamos a molestar a alguien? Él siempre me daba la misma explicación. Mi hija, no hay por qué molestar, no hay por qué esto. Y esa era la forma como de yo conectar con él, molestarlo. Y yo pasé mucho tiempo pensando, va a ser las 2 de la tarde, tengo que llamar a papi. ¿A quién voy a llamar a San Juan si mi papá falleció? Entonces, volviendo a ese tema, yo, después de ese día, nunca más volví a la tumba de mi papá. Te entiendo perfectamente. Nunca, nunca, nunca más. Sí me he preocupado porque alguien la atienda, porque alguien la cuide, porque esté presentable. Mi hermano, el que falleció, sin embargo, nunca faltaba un domingo a la tumba de mi papá y de mi mamá. Yo le decía, ¿qué tú haces ahí? Ahorita te van a asaltar. No, ya ahí en el cementerio no asaltan. Él sí decía que él conversaba con ellos dos ahí. O sea, por eso te digo, cada quien tiene una forma diferente. Yo a la tumba de mi mamá volví el día que enterraron a mi hermano. Como están en el mismo sitio ellos dos. No, ahí volví. Pero después que murió mi hermano, yo no he vuelto a ese lugar. Entonces, yo lo tengo a ellos aquí. Aquí. Y cada día lo tengo aquí. Y en cada cosa que me pasa lo tengo aquí. Pero en esa tumba yo no tengo a nadie. Y dentro de nuestro catolicismo, sabes que, o sea, nosotros no creemos en un Jesús muerto, sino en un Jesús vivo y resucitado. Entonces, eso, lo que tú estás diciendo, me da mucha enseñanza, porque es cierto, o sea, yo la tengo aquí, a mi madre, en mi corazón, y sé que ella está en un mejor lugar, que se nos adelantó, o sea, tus familiares se nos adelantó. Y no sé si a ti te pasa que te sientes cuidada, protegida, mimada, o sea, observada. Muchas veces yo siento a mami que me dice, pero tú metiste la pata, o sea, ¿y qué es lo que tú estás hablando? Sí, sí. Entonces, eso es dentro de nuestro luto, dentro de nuestra pena.
aprendemos a vivirlo. Y tú sigas llevando la misma comunicación. Fíjate, mi hermano no era una persona de sentarse a hablar conmigo de frente. Él me lo escribía todo. Y yo decía, ¿qué tanta cosa que me escribe? Tú no me lo puedes decir. No me escriba tanto. Dime tal cosa. Y ahora yo, cuando estoy pensando en él, escribo. Le escribo. Yo digo, bueno, es que me acostumbré con este muchacho a hablar con él así. Sin embargo, con mami, que hablábamos tanto y que ella como que quería que en mis hombros descansara la responsabilidad de la familia. Y yo siempre le decía, mami, búsqueme otra herencia, dígame por ahí. Esa no me gusta. Búsqueme otra herencia. Yo siempre le decía relajando que por algún sitio debe haber unos chelitos, pero no me traiga más compromiso a mí. Y ella se reía. Yo sigo teniendo esa relación. Y con la de mi papá, sigo teniendo la relación que tenía, que era hablar de ciencia, nunca de problemas, porque él siempre me lo iba a ver, a trasladar a que no eran un problema. Eso no era un problema, eso era una bendición. Pero fíjate cómo hablamos nosotros de nuestros familiares que ya no están con nosotros, con alegría, con gozo, con satisfacción. Orgullosas. Orgullosas. 100%. Muy orgullosas. Y además, como yo le digo a las personas, Mari, no es que uno se va a morir y otros no. Todos nos vamos a morir. Ellos en el tiempo del Señor. En el tiempo del Ellos Señor. se adelantaron. Se adelantaron. Entonces vamos a ser agradecidos porque Dios nos los dio, porque nos los dio ese tiempo, porque pudimos disfrutarlo. Y mi mayor ejemplo es el caso de mi papá. Mi papá no conoció a su mamá. Entonces yo digo, Señor, gracias porque yo la mía la conocí 40 y pico de años. Excelente. Y que la semillita que nuestros familiares dejaron en nosotros seamos un efecto multiplicador en todas las personas. Mari, ¿cómo nos despedimos? ¿Qué consejo tú le das a todos? El tiempo voló. Podríamos hacer 5 programas hablando 5 programas. 5 episodios. Yo lo despido diciendo la oración. El poder de la oración es lo que nos ayuda a nosotros a seguir hacia adelante. Eso sí es verdad. Y yo le digo a cada persona que nos escucha, que nos ve, que nunca nadie va a estar preparado para la muerte. Nunca. Pero sí es seguro que todos vamos a morir. Y como eso va a pasar, que no dejemos que rencillas, pequeños problemas, situaciones sin importancia, incluso las situaciones grandes, vamos siempre a limar aspereza. Vamos siempre a decir yo te quiero. Vamos siempre a poner en oración a esa persona que pensamos que nos ofendió o que realmente nos ofendió. Y yo he aprendido a decir, Señor, enséñame a amarlo como tú lo amas. Porque cuando llegue ese momento, yo no me imagino cómo hubiese sido si yo hubiese estado enemistada de mi papá, de mi mamá o de mi hermano. Yo no me imagino. Porque si el dolor, ese duelo y ese luto pesa, habiéndose ellos ido en paz entre ellos y yo me imagino si hubiese una rencilla. Entonces, no dejemos que eso pase. Esa sería mi última exhortación. Mari, qué felicidad habernos vuelto a encontrar, qué alegría tan grande y recordar todo lo vivido hace tantos años y haber compartido esta experiencia. Amén. Gracias por tu invitación. Siempre. Y nada, hasta un nuevo episodio de Sombreros de Vida. Bye.